Hoy vamos a estar analizando acerca de la religión de los patriarcas. Vamos a estar tocando cuáles son el problema acerca de los diferentes dioses que aparecen en la Biblia hebrea. Vamos a estar hablando acerca del Dios de Abraham, realmente quién era el Dios de Abraham. Hemos encontrado a partir de los estudios que hemos hecho acerca de Génesis 1 al 11, hemos encontrado algunas peculiaridades en el texto, sobre todo cuando hablamos acerca de la teoría de las fuentes. Realmente la Biblia hebrea está constituido por varias fuentes. Tenemos la fuente eloísta, tenemos la fuente yavista, tenemos la fuente sacerdotal, tenemos la fuente deuteronomista, entre otras fuentes que conformaron lo que es la Biblia hebrea. Sin embargo, hay ciertos rastros acerca de un politeísmo en el pueblo de Israel que vamos a estar analizando y vamos a estar abordando acerca de quién es el Dios de los patriarcas, quién era el Dios de los patriarcas, realmente era el Dios Yahvé. Recordemos de que en la época en que nos narra el Génesis acerca de los patriarcas, no se conocía el nombre real de Yahvé. Sin embargo, encontramos el nombre de Yahvé en el texto. Lo que a veces nos preguntamos es, ¿cómo es posible que el nombre de Yahvé se encuentre eh, en textos anteriores a la época de Moisés y en el Sinaí? Recordemos de que nosotros tenemos una Biblia ya manipulada, una Biblia editada. Nos llegó ya una edición y recordemos de que un editor es el que edita y rehace todo el texto, y eso es lo que nosotros tenemos en el texto, y por eso tenemos tantas peculiaridades y tenemos tantos problemas con el libro del Génesis, porque realmente las fuentes que se utilizaron para la formación de ese libro es una multitud o múltiples fuentes que dieron origen a lo que nosotros conocemos como la Biblia hebrea, el Pentateuco y posteriormente la historia deuteronomista. Entonces, la peculiaridad interesante que abordamos en la religión de los patriarcas es realmente respondernos quiénes eran el Dios de los patriarcas, quién era el Dios de Abraham, quién era el Dios de Jacob, era el Dios de Isaac. Entonces, ya terminamos de recopilar varios videos acerca de Génesis 1 al 11. Analizamos lo que son los textos literarios de la Biblia hebrea, principalmente Génesis 1 al 11. Tenemos varios videos en el canal donde hablamos y abordamos varios problemas críticos acerca de la redacción de estos libros y de estos capítulos, que muchas veces hay una mezcla sincretista en cuanto a la mitología, a la cultura y acerca de los dioses y las divinidades que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, Génesis 1 al 11, y que muchas veces nosotros, al ser enseñados o lo que nos han dicho, probablemente en los seminarios, probablemente en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, acerca del monoteísmo del pueblo de Israel y posteriormente el monoteísmo cristiano. Sin embargo, hemos visto muchas situaciones que nos hace pensar de que el pueblo de Israel no era monoteísta realmente como el término actual que nosotros conocemos, sino que era un pueblo politeísta con un sincretismo religioso realmente para poder explicar a su Dios Yahvé. Recordemos de que estas culturas tuvieron contactos con otros pueblos y en muchas veces asimilaron lo que son las divinidades antiguas, las divinidades de estas culturas, principalmente de la cultura cananea, que tuvieron un gran contacto el pueblo de Israel en la antigüedad y realizaron mucho sincretismo religioso entre estos dos pueblos, estas dos religiones. Recordemos de que la religión de Israel no era el judaísmo del periodo del segundo templo, sino que era una religión antigua con muchos sincretismos religiosos y que posteriormente se fue formando
a partir del tiempo. Entonces vamos a estar hablando esta noche y probablemente otras noches más acerca de este tema tan interesante de cómo se fue conformando la visión del Dios de Israel, adoptando ciertas características de otros dioses que nosotros hemos encontrado ciertas similitudes y paralelismos en cuanto al dios Yahvé y el dios Baal y el sincretismo religioso del dios Elohim que encontramos en una de las fuentes que dieron forma a la Biblia hebrea, el nombre del dios Elohim, y que muchas veces los traductores, para no tener ese problema de poder concebir el pueblo de Israel como politeísta o como sincretista, tratan de traducir el nombre Elohim como Dios. Sin embargo, Elohim en la traducción de forma literal, podemos conocer de que ese nombre se puede traducir como dioses. Y para no tener este problema, los traductores adoptaron traducirla de forma eh, literal en el texto como Dios. Entonces, tratando de argumentar de que Elohim significa majestad, significa poder, significa una gran majestad en intensidad, sin embargo, literalmente significa Elohim, dioses. Y de hecho, es el nombre de uno de los dioses cananeos y que muchas veces retoma el pueblo judío este sincretismo religioso que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y el pueblo de Canaán. Entonces, ¿quiénes eran los dioses que adoraban los patriarcas? Recordemos de que el dios Yahvé no se había revelado. Entonces, ¿cómo reconocían al dios en el cual adoraba Abraham? Tenemos dos peculiaridades interesantes. En el Génesis capítulo 12 nos habla de que Jehová, Yahvé, llamó a Abraham. Sin embargo, el nombre Yahvé no debía de aparecer en el texto porque realmente no se conocía el nombre de Yahvé, sino ya posteriormente en la época del Éxodo, en la época del Sinaí. Sin embargo, lo encontramos. Recordemos de que la Biblia hebrea, alguien la editó, alguien la compuso, adoptando diferentes fuentes y pudo poner el nombre de Yahvé en un momento de la historia en el cual no se conocía a ese Dios. Entonces encontramos en Génesis 12 cómo Yahvé habla a Abraham y lo manda a salir de su tierra. Sin embargo, encontramos en Génesis 20 de que Abraham mismo dijo de que Dios lo llamó para salir de su tierra. Sin embargo, si nosotros utilizamos un interlineal o si vemos el texto hebreo, Abraham está diciendo de que el Dios Elohim es el que lo llamó para salir del pueblo, eh, salir del lugar de su tierra. Entonces aquí entra una contradicción, entra un problema realmente. ¿Quién fue el Dios de Abraham? Génesis 12 asume de que es el Dios Yahvé. Sin embargo, en Génesis 20 encontramos de que es un Dios cananeo, un Dios llamado Elohim, y que los traductores, por no asumir la contradicción de traducir Elohim como dioses, traducen de forma eh, para no herir probablemente lo que es el sentimiento de la tradición monoteísta del cristianismo y del judaísmo, traducen como Dios, pero realmente la forma exacta de traducción es la palabra Elohim, que habla acerca de dioses. Y esto lo encontramos desde el Génesis. Encontramos Génesis 1, donde habla de que Dios creó los cielos y la tierra. Si nosotros nos vamos al hebreo, nos estamos dando cuenta de que habla acerca de Elohim. Entonces vamos a estar abordando probablemente más noche o probablemente el día de mañana aspectos críticos históricos acerca de la religión patriarcal, realmente quiénes eran los dioses que adoraba el pueblo de Israel. Y este es un tema que vamos a ver en otra ocasión. Esto solamente es una pequeña introducción de los temas que vamos a estar viendo ahora. Solamente
Vamos a abordar Génesis 12 al 50. Vamos a estar abordando un tema que casi no he visto que algunos lo toquen o que lo aborden, que es el famoso concilio celestial. Realmente el pueblo de Israel creía en varios dioses, creía la existencia de varios dioses. Realmente el término exacto de la creencia de Israel en el periodo del primer templo es que eran enoteístas. Sabían de la existencia de varios dioses, pero aceptaban solamente a uno como un ser superior y al único que se le debería de rendir culto. Entonces vamos a estar hablando acerca del concilio divino y cómo todas estas influencias culturales, todas estas influencias del pueblo de Canaán, lo que es los cananeos, los judíos en esa época adoptaron estas peculiaridades de estos dioses para poder explicar al dios Yahvé. Y esto es algo que nosotros encontramos en algunas literaturas. Encontramos cómo para poder dar a entender quién era Yahvé, los judíos trataron de retomar eh, varias características de los dioses paganos, principalmente del pueblo de Canaán, y se las adaptaron a su dios Yahvé. Y posteriormente el dios Elohim fue suplantado por el dios Yahvé, el dios de Israel posteriormente. Entonces vamos a estar abordando estos temas estos días. Realmente no sé si voy a estar esta noche, pero esto es una introducción de lo que vamos a ver. Ya vimos Génesis 1 al 11, varios problemas literarios críticos, y vamos a abordar ahora lo que es Génesis 12 al 50. Vamos a estar hablando muchas cosas acerca de los dioses y las diosas del pueblo de Israel preexílico. Saludos a todos y muy buenas noches.